Soy fiscal adjunto provincial penal de Chiclayo del distrito fiscal de Lambayeque. Sírvase tomar asiento, por favor. Postulante Guevara, muy buenos días. ¿Qué nos podría decir acerca de su experiencia profesional? Muy buenos días, doctora, por intermedio de usted, saludando también a los demás miembros de la Junta Nacional de Justicia. Gracias por su pregunta. En cuanto a mi experiencia laboral, en primer lugar, yo me he desempeñado, pues he sido voluntaria en el Ministerio Público, en la Fiscalía Corporativa de Lambayeque. Posteriormente, me he desempeñado como asistente administrativo en Huarmaca, Piura, un aproximado de 2 años. Seguidamente me he desempeñado como asistente en función fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, un aproximado de 3 años. Seguidamente fui promovida a fiscal adjunta provisional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, y solamente me desempeñé un plazo aproximado de 5 meses porque llegó el titular a ocupar el lugar. Seguidamente me he desempeñado como fiscal adjunta provisional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, también un aproximado de 2 meses porque también llegó su titular hasta el 2023, siendo que actualmente me desempeño como juez supernumerario, juez penal especializado en Lambayeque desde el 1 de diciembre. Gracias. Qué interesante. A ver, ¿qué opina acerca del tráfico de órganos? Hubo un tiempo que en el norte se hablaba mucho de eso, que desaparecían los niños. ¿Escucho algo? ¿Qué opina? ¿Qué pasó? ¿Sabe algo? Como autoridad que ha estado ahí. Sí, de manera general, bueno, en Lambayeque, lo que me he desempeñado, no se suscita mucho ese delito, pero de manera panorámica sí he escuchado pues que se secuestran pues a los niños, las personas en general, para poder traficar los órganos, poder venderlos, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué opina acerca de que se legalice la prostitución, ¿no?, como delito? Porque normalmente cuando llegan, bueno, al juzgado o caen en las redadas, ¿no?, llegan los parroquianos, ¿no?, con las damas, ¿no?, y bueno, ellas son prácticamente las agraviadas, se les recepciona la declaración y bueno, ellos también como testigos, porque realmente el único que se le procesa es al que es el proxeneta, ¿no? Dado que como está actualmente en nuestra sociedad, que a veces la gente se queja que, por ejemplo, ciertos lugares, ¿no?, están ahora llenos de donde se ejerce pues este oficio tan antiguo, estaría de acuerdo en que se haga punible, ¿no?, la figura de la prostitución. No, estoy totalmente de desacuerdo, toda vez que abriría la puerta pues no solamente a la trata de personas, porque hemos visto pues bastantes casos que los depravados, por decirlo así, contactan a menores de edad por Facebook, aprovechándose pues de su inocencia de 13, 14 años, con finalidad de llevarlos, entre comillas, para que realicen pues trabajo. Entonces, una vez y se aprovechan, ¿por qué? Porque estas menores de edad pues no cuentan con una familia nuclear establecida, lo llevan con engaños y al final terminan pues cayendo pues en la prostitución, y por años y años y años se quedan privadas de su libertad. Entonces estoy totalmente en desacuerdo que se legalice en el caso de que las personas que ejercen la prostitución sí son conscientes, son mayores, no son niños, ¿no? Y son conscientes pues de que están incurriendo en dicha conducta, ¿también opinan lo mismo? Bueno, en el caso sí se ha dado en personas pues mayores de edad,
todo caso se tendría que establecer pues que se den pues con todos los parámetros, parámetros también de salud, para que se desenvuelvan en ese ámbito, ¿no? Porque ya una persona pues mayor de edad toma sus decisiones en mérito a sus vivencias, ¿no? Y haciendo una evaluación, a ver, estas conductas a veces, como le dije inicialmente, se dan, pues se notan en la calle, que uno puede pasar, transitar y estás viendo, ¿no? Cómo ofrecen sus servicios, y bueno, ahí nos faltan los clientes, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, como fiscal al cargo que usted postula, ¿no? Y bueno, y ese tipo de conductas genera después también otros tipos de delitos más adelante, ¿no? No genera de alguna manera, no contraviene la paz, la tranquilidad, ¿no?, de la sociedad. Sí, en efecto. ¿O qué podría usted hacer si usted por decir es elegida fiscal y los vecinos vienen, se quejan que ahí hay un lugar donde se ejerce el meretricio, ¿no? Y bueno, como no está legalizada la prostitución, pero ¿qué enfoque podría dar para, como titular de la acción penal, ¿no?, y usando la ley que tiene a su alcance, poder enfocarse y dar una solución, generar un bienestar, ¿no?, un estado de bienestar? Sí, en efecto, pues no hace prácticamente pues que la sociedad no avance, sino pues que retroceda. Eso sobre todo plantearía la Fiscalía de Prevención del Delito, que se encarga de ver estos temas, en el sentido de que cuando se le informa pues que hay personas ejerciendo la prostitución, se deben de constituir al lugar con la policía para poder ver si pues el lugar a veces no tiene licencia, a veces son personas que son pues, secuestradas, coaccionadas, entonces a veces delito de exposición a la salud pública, ¿no? Porque a veces pueden estar con ciertas enfermedades. Exacto. Y están contagiando a los parroquianos. Sí. Ya. ¿Usted es mamá? No soy mamá. No. ¿Está en sus planes? Sí, tal vez en el futuro, pero no soy una persona que dice, bueno, se me pasa el tiempo, si quiero, si se da bien, y si no también. Ahorita estoy abocada pues en mi familia, tengo a mis 2 padres, mis 2 hermanos, tengo a mi hermano menor que tiene pues un retraso mental. Me encargo yo prácticamente de él, de su salud, de su tratamiento. Entonces soy para una persona soltera que no tiene hijos. Bien. Sí. Gracias. Doctor Tábara. Gracias. Gracias, sí. Buenos días. Buenos días, doctor. Yo aquí que tiene usted mucha experiencia en trabajo en el Ministerio Público. Fue incluso fiscal a la Junta Provincial, etc. Inspección también. ¿Y por qué no le renovaron la confianza? ¿Por qué no continuó con el Ministerio Público para pasar a otro trabajo? Sí, mire, doctor, en honor a la verdad, yo terminé en diciembre de 2023 como fiscal adjunta provisional en La Libertad, desempeñándome eficientemente. Posteriormente, en el 2024, yo he venido presentando mi currículum porque cuento no solamente con experiencia, sino también cuento con posgrados, estudios académicos. Siento que yo desconozco también por qué no se me ha tomado en cuenta. Entonces, yo también acá en esta audiencia dejo sentado pues que en el Ministerio Público, al igual que el Poder Judicial, en cuanto a la elección de fiscales provisionales, deberían lanzar pues un concurso transparente en donde se presente el currículo, se tome una entrevista para poder ser nombrados, porque en la actualidad simplemente se sale en las redes sociales o en la página oficial vacante para fiscal adjunto, anticorrupción, etcétera, y simplemente el requisito, presentar tu currículum. Y en mérito a eso, las personas que corresponde eligen. Entonces, no estamos dando atención a la meritocracia. Entonces, yo vengo luchando, sí. Un momentito.
Al menos que yo sepa, en el Poder Judicial existe hay una resolución del Consecutivo que convoca para jueces supernumerarios. Así es. No sé si algo similar existe en el Ministerio Público. No. Usted dice aquí en su situación laboral actual, abogada del Centro de Altos Estudios en Investigación Jurídica, SAECI-SAC. Sí, así es. ¿Es privada? Sí. ¿Qué es el objeto social de una empresa? Desconozco, doctor. Sí, desconozco, doctor. ¿Usted es abogada de la empresa o es socia accionista de esta empresa? No, he sido ya dejada hace ya bastante tiempo, porque actualmente yo me desempeño como juez supernumeraria penal en Lambayeque, ¿no? Tomé la dirección de ser abogada, pues, en un estudio jurídico, toda vez que, como le indicaba, he postulado 2024, 2025 para ser fiscal, he mandado mi currículum y sí. Usted cuestionó su derecho, el sistema de designación, elección de los fiscales provisionales. No hay cuestionó dice por meritocracia. Y nos acaba de informar que usted es jueza supernumeraria. Así es. ¿Usted intervino en ese concurso de selección que hace cada corte, dígame la verdad, para ser supernumeraria? Como intervine, bueno, yo soy juez supernumeraria porque he pasado por un concurso, porque en el Poder Judicial, a diferencia del Ministerio Público, lanza como... No dice, usted ha postulado en un concurso para ser supernumeraria que lo hace cada corte superior. Así es, sí, he postulado. Sí. No más, presidente. Gracias. Gracias. Doctor de la Puente. Gracias, presidenta. Señora Guevara Ciesa, a propósito... Muy buenos días. Otra vez, buenos días. A propósito de lo preguntado por el miembro Tábara, ¿no? Y de lo que usted ha dicho. Vamos a decirlo, no está de acuerdo con que el ingreso al Ministerio Público se esté dando de una manera que no involucre el principio de meritocracia. Sí está de acuerdo con que en el Poder Judicial el ingreso como supernumerarios se dé en función a la meritocracia. ¿Sí? Así es. Actualmente en el Congreso de la República se están discutiendo dos proyectos de ley, uno presentado por la Defensoría del Pueblo y el otro por un congresista, que están trasladando o están incorporando a las funciones de la Junta Nacional de Justicia designación y nombramiento de jueces y fiscales supernumerarios y provisionales, dependiendo de a qué entidad se trate. ¿Cuál es su opinión al respecto, teniendo en cuenta lo que usted ya ha manifestado, ¿no? Porque usted tiene una posición distinta respecto de cada entidad. Entonces cuéntenos, expláyese si desea, respecto a su opinión sobre estos proyectos de ley, ojo, teniendo en cuenta también todo el contexto constitucional y de asignación de competencias de cada órgano constitucional, ¿no? Sí. Uso la palabra. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. En efecto, tengo entendido pues que se le quiere dar esta función a la Junta Nacional de Justicia. Concuerdo totalmente con ese proyecto, estoy totalmente de acuerdo en que la Junta Nacional de Justicia no solamente se encargue de ver por la titularidad o nombrar fiscales y jueces titulares, sino también a los jueces y fiscales provisionales, ¿no? En aras de la transparencia, la meritocracia, que se haga pues de manera pública, transparente, pues porque no es posible, y eso me pasó 2 veces, 2 años, en que yo no entendía, pues se designaba a personas y decía yo, pero esta persona apenas tiene 2 años de experiencia,
no tiene estudio de posgrado. Entonces, una persona que se esfuerza años tras años en actualizarse, en postular al POFA, en poder luchar y estar a la altura de la Administración de Justicia para poder brindar un buen servicio a la ciudadanía. Yo no entendía en este tiempo por qué ellos, lo que yo pensaba, por qué ellos y yo no. Incluso me he esforzado años, a la tercera vez incluso logré ingresar al POFA nivel 1. Incluso veía fiscales provisionales que ni siquiera tenían el nivel 1. Entonces concuerdo en ese proyecto de ley que, de ser el caso, le va a dar funciones a la Junta Nacional de Justicia. Le agradezco esa parte de la respuesta. Mi pregunta también engloba un análisis jurídico, más allá de su experiencia. El análisis jurídico radicaría en el tema de asignación de competencias. Hasta donde recuerdo, el proyecto busca modificar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, según su opinión, no ya en análisis jurídico. O sea, ¿esto sería posible? Más allá de que usted esté de acuerdo o no, desde su experiencia personal, ¿no? Acá estamos entre abogados. ¿Cuál es su punto de vista? Pero sí habría pues una problemática en ese sentido, porque tanto pues el Ministerio Público como el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia son organismos constitucionalmente autónomos, tienen su propio presupuesto, sus propias normas, ¿no? Se tendría que, lo más saludable, si es que se aprueba ese proyecto, tendría que verse en aras de emitir o de nombrar a buenos funcionarios en el futuro, ¿no? Porque tampoco, si bien cada ente es autónomo, pero tiene que ver en el presente cómo se están dando pues las designaciones, ¿no? Tampoco podemos... Señora Guevara, sí. Discúlpeme que la corte. El análisis jurídico que le estoy sugiriendo va desde lo que establece la Constitución y respecto a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted recuerda las funciones de la Junta Nacional de Justicia? Sí, de manera general es... De manera general, dígala. Sí, nombrar a jueces y fiscales, también ratificarlos cada cierto tiempo. Esas es dentro de sus funciones más principales, ¿no? Ya. Y en ese marco de asignaciones de competencias, ¿usted cree que se pueda, que podamos nosotros como entidad nombrar jueces y fiscales supernumerarios o provisionales dependiendo de la entidad? Yo creo que sí, debería una sola entidad, la Junta Nacional de Justicia, como lo ha venido haciendo de manera transparente, no solamente abocarse a los fiscales titulares, sino a los provisionales. Ya. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Galindo. Presidente. Doctora María Teresa. Doctor Chambuví, disculpe usted, proceda con su pregunta. Por su intermedio, Linda Guevara Ciesa, Jessica Isabel Teo, que se ha hecho POFA, Buenos días, doctor. tiene una maestría en Derecho Penal y tiene también estudios concluidos de doctorado en Derecho. Así es. Doctorado en Derecho también. ¿Recuerda usted qué curso llevó en el doctorado de Derecho? Sí, uno de los cursos que impactó fue filosofía del derecho, y otro curso también llevamos es dentro de... ¿Qué curso llevó en el doctorado de Derecho? Sí, metodología de investigación jurídica para poder desarrollar nuestro proyecto, nuestra tesis, ¿no? También dictaron el artículo, lo que es como curso, cómo se redactaba un artículo jurídico, de manera así. También llevamos filosofía del derecho. No, sí, filosofía del derecho, sí.
a ver si recuerdo más, teoría de la prueba, no recuerdo muy bien exactamente, doctor, pero en líneas generales esos son los cursos que llevaba en el doctorado. ¿Tu doctorado lo hizo presencial o virtual? Lo hizo virtual, doctor. Virtual. Y alguna vez solamente no se conectaba, como no se quedaba en la clase. No. Doctorado o Sí. hoy día es acto difícil que no se acuerde, pues, ¿no? Los cursos que ha llevado. Bien, a ver, de lo que usted se acuerda de la filosofía del derecho, ¿qué nos podría decir de la filosofía del derecho? Bueno, lo que me impactó es lo que el profesor indicó, pues que la filosofía del derecho a nosotros como magistrados es indispensable, porque de la filosofía del derecho nace pues las preguntas, ¿no? ¿Por qué se cometió el delito? Estos hechos, si se subsumen o no. Eso le enseñaron en filosofía del derecho, ¿sí? Bueno, eso es lo que más me impactó, doctor. Entre otras Pero, por ejemplo, a ver, ¿cómo nace? A ver, si hablamos de la filosofía del derecho, me imagino que le han enseñado corrientes filosóficas, ¿no? Por ejemplo, algunos filósofos que tienen que ver con el derecho es Kant, por ejemplo. ¿Sabe quién es Kant? ¿Se acuerda de Kant, el filósofo Kant? El imperativo categórico para hablar de la moral, por ejemplo. sí. ¿No sé? ¿La moral para usted es importante en el ejercicio de la función fiscal o no? Es fundamental, diría yo, pues como un magistrado para poder asumir la función pública debe ser una persona íntegra, moralmente correcta, tanto en su vida pública como en su vida privada, porque por ejemplo un magistrado que no respeta las normas de tránsito, por ejemplo un magistrado que tiene familia y no pasa pensión a sus hijos, ¿cómo va a administrar justicia de manera correcta? Entonces es indispensable que una persona que asume una función pública sea moralmente correcta y que dignifique pues a la profesión. Bien, usted ya tiene pensado sobre qué va a investigar para su tesis de doctorado. Sí, doctor, justo ya tengo el proyecto aprobado, incluso ya tengo la tesis. Sí, son razones jurídicas para determinar la naturaleza de los viáticos para su configuración como delito de peculado. Naturaleza jurídica para determinar la naturaleza jurídica de los viáticos. Sí, para su las razones jurídicas para establecer, que la naturaleza de los viáticos es de administración para su configuración como objeto material del delito de peculado. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica de los viáticos desde el punto de vista del derecho del trabajo? Sí. Doctor, existe un acuerdo plenario, si no me recuerdo, el 7 de 2019, que la Corte Suprema ha establecido pues que los viáticos tienen una naturaleza de disposición, una naturaleza privada. No obstante, yo en mi tesis postulo que no es así. Los viáticos tienen una naturaleza de administración, una naturaleza pública. Y esto que ha ocasionado que la Corte Suprema emite ese acuerdo plenario es que incluso en el mismo acuerdo plenario establece pues que los funcionarios que no rinden cuentas o que se apropian de los viáticos no sean sancionados penalmente, sino mucho administrativamente o tal vez por el delito de peculado. Entonces yo postulo en mi tesis en que no es así, que los viáticos tienen una naturaleza de administración, una naturaleza pública, y con ello, cuando un funcionario se apropia de los viáticos que son caudales del Estado, pertenecen a los ciudadanos, son caudales que se le da para que ejerza sus funciones correctamente y debe al final de su labor rendir cuentas, y si no lo hace y si se apropia, podría así también procesarse por el delito de falsificación de documentos, obviamente si presenta boletas falsas, pero además por el delito de peculado. Okay. Gracias, doctor. Veo que usted ha llevado derecho parlamentario en el doctorado.
No recuerdo, doctor, derecho parlamentario que yo haya llevado. A mí lo que me sorprende es que usted haya sido doctorado y no se acuerda de los cursos que ha llevado. Bien, muchas gracias. Eso es todo. Gracias, doctor. Doctor Galindo. Gracias, presidenta. Doctora, buenos días. Buenos días, doctor. Hablando de meritocracia, ¿qué entiende usted por credencialismo? No recuerdo en estos momentos, doctor. Seguramente la meritocracia premia el esfuerzo, el talento, la eficacia, la eficiencia en la labor que usted desarrolla. Pero eso a veces se tiene que traducir en logros alcanzados que lo visualizamos en diplomas y en títulos. ¿Usted considera que hay una distorsión actualmente en relación a la búsqueda de la meritocracia a través de certificaciones y papeles que a veces se obtienen muchas veces en universidades que solamente han nacido y crecido para ello? No solamente, gracias, doctor, por su pregunta. Obviamente, pues, como dice un dicho, ¿no? El que es magistrado debe de ser moralmente ético, justo, íntegro, y si sabe derecho, mucho mejor. ¿Qué quiere decir? Que por encima de tener, pues, grados, títulos, lo importante es más allá es la integridad, la ética, con que uno va a impartir justicia, porque en unos casos también, pues, personas que tienen, pues, grandes títulos de maestría, de doctorados, pero éticamente, pues, personas corruptas que no hacen bien su labor, claro, sin desmerituar también el otro lado, que también, pues, uno para ser magistrado debe de también prepararse, porque así no obliga a nuestra función, porque el derecho avanza, el derecho evoluciona, y es importante también actualizarse, pero lo primordial y lo fundamental es tener una integridad. La integridad es aquello que lo que piensa y lo que hace coinciden. Es aquello que nosotros hacemos sin que las demás personas nos vean, ¿no? Entonces, integridad se demuestra llegando temprano al trabajo, integridad se demuestra no cortando, por ejemplo, una cita de trabajo, laboral. Doctora, sí. Disculpe, yo sé que tiene mucho para desarrollar. Entonces, pero esas certificaciones y títulos tienen que estar a la vez vinculadas con elevar la calidad educativa, ¿no cree usted? Claro, justamente. Porque, perdón, déjeme terminar. Sí, disculpe, doctor. Porque en el sistema peruano no hay una homogeneidad en cuanto a la prestación del servicio de educación. Entonces, encuentras una diferencia marcada en egresados de unas u otras universidades. Y entonces, cuando todo eso tú lo plasmas en papeles y te vinculas solamente a evaluar títulos y diplomas, a veces eso no se condice con la realidad. Y entonces lo que usted está sugiriendo, efectivamente, que la estoy interpretando, que la búsqueda del mérito distorsionada al credencialismo nos hace optar por personas que probablemente no sean las más idóneas. ¿Sí? Así es, o sea, debe ser un conjunto, un conjunto. Claro está que lo objetivo y lo que se refleja, obviamente, pues, es los papeles, ¿no? Los estudios, lo que hace un esfuerzo todos los días uno de poder actualizarse, pero eso no es suficiente para esta carrera de juez o de fiscal, que va a tener en sus manos prácticamente la libertad de una persona, que es un bien preciado después de la vida. Es importante no solamente los papeles, sino como he indicado, la integridad del magistrado. Muy bien, doctora. Gracias, presidenta. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Ha concluido su intervención. Muchas gracias.